Es un gran gusto poder tener con nosotros a Ed Bixby de el Green Burial Council, que es una organización internacional basada en Estados Unidos que pues están son los que están en todo con lo que tiene que ver con entierros verdes, reforestación y conservación de suelos y de recursos naturales y todo lo que tiene que ver con los entierros ecológicos. Y pues colaborando con la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en el Centro de México, estamos generando un plan para un plan que podamos proponer, que sea replicable, que cualquier pueblo, ciudad en la República que le interese pudiera generar su propio cementerio verde. Y bueno, les tengo que decir algunas cosas de cómo nos vamos a manejar hoy en Zoom. Tenemos un intérprete porque pues Ed es estadounidense y no habla español, más que seguramente algunas palabras. Entonces, lo que va a suceder en su pantalla es que en cuanto invitamos a la intérprete, va a aparecer un icono del lado derecho abajo de su pantalla con la opción de escuchar en español o la opción de escuchar el original en inglés. Entonces, es preferencia de ustedes si quieren entrar al canal en español o si se quedan en el canal en inglés. Y el canal en español tiene la opción de silenciar completamente el audio original en inglés o de escucharlo a un nivel bajo de volumen. Entonces eso también es una opción que se les va a dar y eso lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, igual en unos segundos voy a añadir la intérprete. Ok. Y en este momento, a ver si es cierto. Ya. Ok. ¿Qué sucede aquí? ¿Está? Ay, ¿qué pasó ahora? Son las nuevas experiencias de... ya, ok. Tecnológicas del nuevo normal. Ok, ahora sí. Deben tener en el lado abajo derecho de la pantalla la opción de entrar al canal en español, donde si estás en el canal en español me escuchas, o entrar al canal en inglés. Y si entras, if you're entering into the English channel, you will hear me here. Maritere, you can hear me? Ok. Muy bien. Entonces les doy la oportunidad de orientarse con eso, de encontrar su canal. Todo el mundo hágame así o haga así, si ya encontraron su canal y si funciona. English channel, you can hear me? English channel people, yes? ¿Alguien? Ok, perfect. Muy bien, bueno, pues aquí ya vamos a lo que sigue. Les presento a Ed Bixby. A ver, ¿dónde se fue? Perdón. Aquí está. Bueno. Pues, a ver, un momentito, por favor. Ed, are you there? No sé qué pasó. Okay. Here I am. Okay, great. So I'm about to. Sorry about that. Okay, I'm about to introduce you. Okay. Okay. Ok, les presento a Ed Bixby, que es el presidente del Green Burial Council y también quien tiene 5 cementerios verdes y con conservación de suelos, tiene muchísima experiencia en este trabajo y quien nos está apoyando directamente a la Fundación Elizabeth Kubler-Ross a
a poder generar y establecer nuestros entierros verdes en México. So Ed, I've just introduced you and Te acabo de presentar y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Primero y lo más importante, quiero agradecerle a Wilka y a todas las organizaciones que están participando, de manera que el Consejo de los Entierros Verdes pueda participar y darle a la comunidad a la que ustedes pertenecen información. Muchísimas gracias por hacerlo. Solamente para darles una pequeña idea de quiénes somos, el Consejo de Entierros Verdes se ubica en California, en los Estados Unidos. Sin embargo, somos una organización internacional que esencialmente educa al público en general sobre los entierros verdes. Además, también certificamos a los proveedores de la industria de los entierros para poder establecer los estándares de los entierros verdes. Y al hacerlo así, estamos garantizando que se llevan a cabo las prácticas correctas y que, por lo tanto, estamos protegiendo también al consumidor y estamos garantizando que el proveedor hace lo que nosotros queremos que se haga. Eso es el Consejo de Entierros Verdes y quisiera compartir con todo el grupo mi presentación de diapositivas para irles platicando quiénes somos y puedan entendernos un poquito más y que podamos tal vez iluminar un poquito a la comunidad en la que ustedes viven para crear un espacio como este. Bienvenidos y cuando ustedes me digan puedo iniciar mi presentación con las diapositivas. So I'd like to talk to Entonces, quisiera primero platicarles sobre lo que es un cementerio tradicional y lo que es uno natural, lo que significa para la comunidad. Lo que tenemos en la pantalla ahorita es algo típico de lo que es un cementerio tradicional, ¿no? Todos estos céspedes llenos de fertilizantes y cosas así. El natural es distinto porque permite que sea la naturaleza la que cuide la propiedad con muy poco mantenimiento y realmente se parece a tal vez tu parque favorito o un cerro por el que acostumbras caminar, un sendero que acostumbras visitar, muy, muy diferente a lo que es un cementerio tradicional. Perdón. Entonces, tal vez algunos de ustedes dirían, ¿cuál es en realidad el impacto que causa un cementerio tradicional? En la sociedad moderna hemos adoptado distintas prácticas que en realidad agrega desechos a nuestros recursos naturales. Por ejemplo, a la hora de hacer nuestros procesos de embalsamamiento para conservar los cadáveres, los cuerpos, pues hay muchísimas cosas que le estamos poniendo al cuerpo que definitivamente sería dañino para el cuerpo. En los entierros verdes no podemos tener embalsamamiento ni tampoco podemos tener bóvedas de concreto, porque lo que nosotros queremos es que no tengamos ninguna de estas huellas, que aun cuando deja una huella emotiva para la familia, nosotros no lo queremos. Tampoco podemos tener ataúdes de fierro, todo tiene que ser biodegradable, tiene que ser o simplemente una mortaja natural o un ataúd de madera. O sea, lo que sea que deje menos huella en el ambiente y que además proteja a las generaciones futuras. Actualmente, muchas personas de la sociedad actual han elegido la cremación por muchas razones. Una puede ser económica, porque es mucho más barato cremar un cuerpo, a diferencia de un entierro tradicional en muchas circunstancias. Y muchas personas creen que es una opción verde, pero no lo es hasta cierto punto, porque cuando cremas,
tienes que utilizar un montón de recursos naturales como gas propano o gas natural para hacer la cremación. Y la cremación en sí emite emisiones, incluso como mercurio que sale de cualquier cosa metálica que hayamos puesto en nuestro cuerpo. Entonces, parece como una opción verde, pero no lo es. Habiéndolo dicho, en las opciones de funerales que sí son ecológicos, hemos estado también pensando opciones como intermitentes para los restos humanos. Por ejemplo, si eligen la cremación por razones económicas, no podemos permitirles, por ejemplo, que entierren a su ser querido en un lugar protegido, porque entonces estamos teniendo contaminación, ¿no? Y en realidad también no podemos tener ni tampoco ningún tipo de recuerdo físico porque también todo esto estaría contaminando. Entonces, la cremación no es una opción verde, pero hay unas opciones verdes que se pueden compaginar con la misma. ¿Qué es un entierro verde? Un entierro verde es cuando el difunto primero no lo embalsamas, lo pones en un contenedor que sea biodegradable o en una mortaja y simplemente se le deja descansar de manera natural en la tierra sin ningún revestimiento de ningún tipo. También otra definición de un entierro verde o un entierro natural o ecológico para mí es la forma en que participa la familia, los deudos. Es realmente un proceso en el que puedes demostrar el amor que tenías a tu ser querido que ya no está, como lo hacías en la vida, y también celebrar su vida y no hacer que la muerte sea el momento clave, sino la vida. Y eso puede hacer que cambie muchísimo la forma en que ves la muerte, porque analizas la forma en que vivió su vida y se convierte en una afirmación al momento de su muerte. Cementerios verdes. Lo que vas a encontrarte en un cementerio verde es algo muy distinto a lo que ves en un cementerio tradicional. Por ejemplo, el verde puede ser en un lugar muy boscoso y a este nosotros le llamamos el cementerio del bosque, donde a lo mejor hay un sendero y a lo mejor, no sé, también puede ser un desierto, ¿no? Depende de donde vivas, pero es simplemente un formato en el que llegas de manera natural al entorno sin hacer nada. Por ejemplo, en lugar de una piedra grande con la información, utilizamos este tipo de cosas sin ningún tipo de pulido, sin ningún tipo de terminado para saber. Y obviamente no necesariamente es un lugar donde vas a hacer actividades recreativas, pero a lo mejor es un lugar donde la familia puede ir a caminar, a dar la vuelta, o a lo mejor, no sé, puede tener diferentes formatos y realmente se convierte en una parte intrínseca de la comunidad y realmente cambia la forma en que la comunidad ve estos lugares del último descanso rodeados de vida y muerte. Es una cosa muy, muy especial y esto es lo que se logra con los entierros verdes, ¿no? Es una unión entre la muerte y los vivos. Hay mucha ciencia en lo que hacemos. Y lo más importante que podrías hacer cuando eliges este tipo de opción es pensar en cómo debe de ser sustentable para las generaciones futuras y cómo se va a convertir en el ciclo de la vida del futuro. Yo siempre los aliento a la gente a que no importa lo que elijan, nosotros no los vamos a hacer sentir mal por su opción de entierro,
pero les damos información para poder que sepan cuál es el impacto ambiental con la opción elegida y que tal vez piensen un poquito y le den un poquito de consideración a algo que a lo mejor sería un poquito menos agresivo contra el medio ambiente y también donde la familia serían los administradores, ¿no? Para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan también hacer lo mismo y visitar. En este movimiento existen muchos mitos en cuanto a las prácticas, en cuanto a cómo se lleva a cabo la práctica. El embalsamiento, por ejemplo, puede crear un ambiente sumamente tóxico para el técnico que está haciendo el embalsamamiento. Con el tiempo, todos estos ingredientes, que el principal es el formaldehído, se mete a la tierra y lo que estamos haciendo es exponiendo a nuestros seres queridos a esto y todo esto lo podemos reducir. Y la verdad parece tonto si lo analizas, ¿no? Tener que hacer todas esas cosas. Los contenedores para entierro, las bóvedas de concreto, generalmente se crearon para efectos del mantenimiento del cementerio. O sea, lo que ellos quieren tener es obviamente una superficie muy uniforme y muy limpia, pero todo lo que se va quedando ahí y lo que se mete dentro de la tierra lo jala la gravedad y tarde o temprano se va. Desafortunadamente, las bóvedas de concreto se han convertido más en una necesidad porque de esa forma el cementerio está reduciendo sus necesidades de mantenimiento en el futuro porque ya no tienen que limpiar por debajo de las tumbas. Y por supuesto que también tenemos todos los aspectos de seguridad pública. Regresando a los líquidos para el embalsamamiento, tenemos una responsabilidad no solamente para con nosotros mismos, sino para con nuestros familiares. Y es por lo tanto sumamente importante entender qué le estamos haciendo al ambiente. También al enterrar un cuerpo sin embalsamamiento, no estamos corriendo ningún riesgo. Hay, de hecho, una página de internet de la Organización Mundial de la Salud donde se habla de, por ejemplo, los entierros de genocidios y así, y nunca ha habido un incidente de contaminación o nada parecido, ¿eh? Y, por supuesto, todos estos cuerpos no iban embalsamados. Todas estas cosas necesitamos conocerlas para poder entender cuál decisión tomamos y cuando tenemos a un ser querido que ha fallecido, incluso la refrigeración y todas estas cosas. Why choose a green burial? ¿Por qué te escogerías un entierro verde? Hay muchísimas razones por las que lo debemos hacer. Y van, obviamente, desde preferencias religiosas hasta aspectos económicos, aspectos ambientales. Pero lo que sí les puedo decir es que la hermosura de un entierro verde es lo que todos los seres humanos, sin importar raza, cultura, religión, género o orientación sexual, es algo que compartimos todos y que nos ha pasado desde siempre, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que una de las razones principales por la que debemos elegir el entierro natural o verde es porque así funcionaría bien para las generaciones por venir, pero además porque es una experiencia curativa, es una experiencia importantísima para los deudos tratar a su ser querido, siempre con todo el respeto del mundo, rodeado de amor y de sonrisas, depositándolo en un lugar donde sabes que va a estar feliz, donde tú sabes que no hay otra forma, donde nada le podrá faltar al respeto.
También tenemos ciertos impulsores para reformar todos los reglamentos y lo que vamos a hacer con los entierros verdes. Mucho tiene que ver con las opciones disponibles. Definitivamente tenemos que dar información. Tristemente, a mucha gente no le gusta hablar de la muerte, ni siquiera pensarlo, pero cuando sucede, de repente se encuentran que ni siquiera conocen opciones. Pero a medida que ha pasado el tiempo y la gente se está dando cuenta de este tipo de opciones, nosotros somos los que tenemos que iniciar las conversaciones en el público en general antes de que llegue ese momento. Por eso queremos que se cree esta reforma en la industria de los cementerios y ver cómo podemos interactuar para que se den cuenta que no es algo en lo que no debe participar la familia, sino que es algo en lo que la familia puede participar y que puede de hecho ser una parte muy, muy personal, y entonces la industria también lo verá distinto porque ellos son los que guían el proceso. Nuevamente, hay muchísimas reformas socioeconómicas que tienen que ver ya, pero lo fundamental es que todos somos seres humanos y que nos deben de tratar como tales. Y con esto podemos definitivamente darle más soporte a los entierros verdes. El entierro verde para muchísimas personas es, en ciertas palabras, en los Estados Unidos, en América del Norte, especialmente antes de la Guerra Civil, cada quien se encargaba de sus propios difuntos y era una experiencia muy común en ese entonces. Y hemos perdido ese contacto con el tiempo. En realidad, lo único que estamos haciendo es regresando a lo que siempre habíamos hecho. Y lo más chistoso de todo es que si algún día participas en un entierro verde, cuando tengas esa fortuna de hacerlo, es cuando se te prenderá el foco y darás las gracias por haber tenido la oportunidad. Es en realidad algo que no nos debe dar miedo. Por ejemplo, en México, yo estoy seguro que muchas de las familias siguen practicando este tipo de entierro de alguna manera. Es decir, que tal vez participan en la porción del entierro mismo. Pero en realidad es algo que lo único que está haciendo es regresándonos a nuestras raíces, a lo que siempre hemos hecho y cómo nos ha ido y simplemente regresándonos a lo que era lo original. Aquí tenemos una cosa muy interesante que quiero compartir con todos ustedes para que entiendan un poco mejor lo que es un entierro verde. A la izquierda está un entierro tradicional a una profundidad de 5 o 6 pies en una bóveda de concreto con un ataúd de fierro. Y del otro lado tenemos uno natural, uno verde, donde incluso la profundidad no es tan baja, porque no tienes que ir tan profundo, porque tu cuerpo va a formar parte del ecosistema, entonces mientras menos profundo sea, tendrás una temperatura más alta que fomenta la descomposición natural del cuerpo. Es algo que simplemente tenemos que entender por qué funciona así. Aquí tenemos diferentes tipos de cementerios verdes. Me encanta esta lámina porque aquí les puedo explicar a las comunidades cómo pueden tener uno igual en su comunidad. Un entierro verde no significa que tiene que ser necesariamente en un bosque o en un ambiente local. El cementerio local podría crear su propia sección de entierros verdes. Nosotros creemos que todos los cementerios deberían de tener esta capacidad, ofrecer esta opción a las familias, porque nosotros tenemos el derecho de estar con nuestros seres queridos cuando se han ido y tomar las decisiones que no necesariamente se basen en reglamentos de los cementerios. Habiendo dicho lo anterior, quiero que sepan que nosotros tenemos diferentes niveles en el Consejo de Certificación. Tenemos, por ejemplo, el híbrido, donde puedes tener a lo mejor una sección creada especialmente sin bóvedas en contenedores biodegradables, ¿no?
Después tenemos los que llamamos los cementerios naturales. En un cementerio natural, lo que sucede es que es más o menos un ambiente en el que solamente permites cuerpos no embalsamados y tampoco puedes recibir ataúdes con materiales no biodegradables. Y también tenemos hay algunas restricciones en los cementerios que dicen que no van a cambiar nunca sus leyes. Entonces necesitamos saber en realidad que cuando hacemos un cementerio verde, también se quede esa legislación en la que no se cambie el uso de suelo. Pero todo esto son cosas que tiene que hacer el proveedor. Y por último tenemos los cementerios de conservación. Estos cementerios pueden ser muy grandes, como 25 acres, y funcionan como un efecto de conservación. Esto significa que tenemos esfuerzos de conservación, tenemos una agencia que tiene una declaratoria de gravamen sobre el uso de la tierra, de ese suelo, y se lleva a cabo una conservación en el espacio, en la tierra. Se diseñan de esa manera para los grupos que ya lo entienden. Porque un cementerio, una vez que es un cementerio, es un cementerio. Entonces, para poder conservar ese terreno para usos recreativos, de hecho, estás protegiendo el ambiente si llevas a cabo todas estas cosas de preservación. Se convierte realmente en una herramienta de conservación ambiental maravillosa. La demanda va en aumento. Cuando yo empecé, por ejemplo, en el 2007, el Consejo se integra en el 2005. Era en realidad un movimiento pequeño en los Estados Unidos. Yo fui el quinto certificado en todo el país, pero con el tiempo, a medida que hay más concientización y más educación en los medios, ha ido creciendo y la gente ha empezado a formar parte de todo el movimiento. Realmente ha crecido mucho. Hay alrededor de 250 cementerios verdes ya en operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le das la facultad a la familia de la toma de decisiones, eso hace que aprendan y que la gente lo pida, lo cual dará origen a un cambio constitucional. Realmente me encantaría escuchar que hay estos cambios en tu comunidad para poder llevar a cabo las certificaciones y que pase lo mismo en tu comunidad, en México y en toda América Latina. Lo que voy a señalarles es muy importante y tengan cuidado con lo que se llama como el greenwashing. Durante todos los años que llevo participando en todo esto, algunos individuos piensan que la palabra verde significa dinero. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el dinero es verde y hay esta asociación negativa. Entonces, a lo que te enfrentas es que hay muchísimas personas oportunistas que alguien sale con una maravillosa oportunidad y ellos empiezan a decirte cosas específicas, verdades a medias, que te dicen que tienen un producto que te ayuda a mejorar la descomposición corporal o que ese tipo de mortaja también se degrada rápidamente, ¿no? Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado y analizar perfectamente para que no te engañen diciendo que algo es verde cuando no lo es. Pero hay que ser proactivos. Si realmente quieres estar en esto y quieres comprar, por ejemplo, un producto, recuerda que al mezclar los restos en un árbol, haces exactamente lo mismo. Simplemente tengan cuidado, presten atención y no se dejen engañar. Soluciones que han surgido a problemas inventados. Esto ya lo relacioné y lo mencioné con lo de greenwashing. Aquí, por ejemplo, hay algunos productos que yo no diría que no funcionan, pero podría decir que no son necesarios, ¿no? Nuevamente,
este traje para entierro que dice que mejora la descomposición corporal. Lo que puedo decirles simplemente es que mucho tiene que ver más bien con la condición del suelo. Si estás en un ambiente árido, tienes una descomposición a una cierta tasa, y si es en un área húmeda, es mucho más rápida. Pero en realidad todo depende de la ubicación en la que sucedería el entierro. Entonces, ya tenemos una opción. Ustedes pueden elegir el cementerio tradicional, ¿se entiende? Tus seres queridos ya están ahí, o puedes elegir algo que signifique un poco más, que te haga formar parte de algo más. El riesgo de los cementerios tradicionales es que tienen una vida útil fija, es decir, después de un cierto periodo de tiempo se les acabará el espacio, y lo que significa es que si ya no tienen ingresos, se convertirá en un problema de falta de mantenimiento, porque no tendrán dinero para darles el mantenimiento. Por eso es que hay tantos cementerios abandonados. En un cementerio natural, la naturaleza se encarga del mantenimiento. No te tienes que preocupar de ese tipo de cosas. Y además, tú terminas formando parte de algo más, de un ecosistema mayor, y puedes tener de manera positiva un impacto en el ambiente y no de manera negativa. Entonces, este es tu llamado. Queremos que tomes acción. Yo quiero que todos los que estén aquí lo analicen y que lo tomen en serio. Si ustedes quieren un cambio, algunas veces nosotros tenemos que ser los generadores del cambio. Algunas veces nosotros somos los que tenemos que dar ese paso que otros no quieren dar. Porque nosotros sabemos que todo empieza con una voz. No importa qué tanto miedo nos dé, solamente se requiere de una persona que se levante y diga, quiero algo distinto. Entonces, por favor, los invito a que se metan a nuestra página de internet, que se conviertan en miembros o amigos, que reciban nuestro boletín, que se informen y que después vayan a su comunidad, organicen talleres y eduquen a la gente. Utilicen las herramientas que nosotros tenemos disponibles en el portal para su propia ventaja. Nunca, nunca tengan miedo de pedir nuestra ayuda. Y habiendo dicho todo esto, puedo garantizarles que podemos lograr el cambio. Podemos lograr el cambio en su comunidad. Y eso tendrá un impacto global. Me encantaría escuchar que su comunidad es la pionera y que todo se originó a través de esta presentación. Eso es maravilloso, porque para poder cambiar algo cultural, pues no es algo que puedas comprar, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros tenemos que generarlo. Entonces, si requieren más información, visiten el consejo, la página del consejo. Ahí también vienen ligas a otras organizaciones y asociaciones con información, donde hay casas funerarias y otro tipo de servicios. O sea, hay de todo, lo que se les imagine, y toda la explicación de lo que es un entierro verde. Nuestro portal también cuenta con ubicaciones ya certificadas, donde ustedes pueden ponerse en contacto con nuestros proveedores y ellos les platicarán lo que sí requieren tener y lo que en realidad no tienen que tener. No sé qué pasó. Bueno, muchas gracias. Aquí nada más les recordamos que estén en contacto con la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de México Centro, porque actualmente estamos desarrollando el proyecto para comenzar un cementerio verde en San Miguel de Allende y estamos buscando su apoyo. Déjame ver cómo salgo de aquí. Y no sé qué pasó con Ed. Vamos a ver. Parece que perdió su conexión. Bueno, mientras tanto, les
Les pido que si tienen preguntas, que nos compartan sus preguntas en el chat, por favor. Entonces vamos a entrar en una sección de preguntas y respuestas, así que por favor, bienvenidas todas sus preguntas. Yo voy a moverme al canal en inglés para poder compartirle a Ed las preguntas. Y bueno, estamos aquí pendientes a sus preguntas. Okay. Okay, Ed, I'm with you in English, and we are waiting for Ahora questions. yo estoy contigo hablando en inglés y vamos a ver si recibimos preguntas. Mónica Rodríguez nos pregunta si es legal el entierro verde en México o no. La respuesta es sí. Simplemente hay que analizar las reglas del cementerio. Hay muchos mitos que ya explicó Ed perfectamente y los supuestos sobre lo que es conveniente para ambos tipos de entierros. Parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en México en colaboración con la Fundación es aclarar y analizar cuáles son realmente las reglas, pero sí es legal. Simplemente necesitamos tener las condiciones adecuadas y también, por supuesto, hacer lo que se requiera para poder dar el apoyo necesario al cambio. From Angela, oh no, I'm getting, okay. Yeah. She has a collective and they want to do a cemetery in Mexico City. Okay, so let me change channels for a moment. I'll speak in Spanish. Voy a cambiar mi canal y voy a hablar en español. Sí, Ángela, eso es lo que estamos trabajando con la fundación. La fundación está generando el plan que va a ser replicable, que va a tener todos los requisitos, todos los pasos a seguir, todos los requerimientos de uso de suelo, de todos los apoyos que requiere tu comunidad para poderlo generar. Y cuando tengamos ese plan, la fundación te lo hace disponible a tu colectivo o a cualquier comunidad que quiera hacer esto en su comunidad. Y simplemente es una cuestión de seguir los pasos y la fundación está ahí también para apoyar, como dar consejo, guiar, facilitar de la manera que se pueda para apoyar que podamos todos empezar a tener entierros verdes en todas partes de la República. Muchas gracias. Sí, sí. Okay, Ed. So there is a question. Para Ed, nuevamente, aquí viene una pregunta. ¿Nos podrías platicar un poco sobre cómo se establece un cementerio verde? ¿Cómo lo hicieron en Estados Unidos? Sí, claro. Definitivamente creo que se puede perfectamente incorporar al gobierno mexicano. Como cualquier ciudad o pueblo o municipio, hay regulación de zonificación. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a la oficina de gobierno dedicada a la zonificación, a los usos de suelo, para ver si hay este permiso. Y si sí se puede, cuáles serían las reglas y reglamentos. Y también preguntarles sobre las leyes de zonificación, es decir, si ustedes ya tienen una parcela en particular que les gustaría desarrollar como tal, ver si se podría dar ese uso de suelo. Y si sí, entonces sería mucho más fácil lograrlo. Si no se permite ese uso de suelo para esa parcela, significa que necesitas obtener otro permiso. Y eso podría complicar un poquito las cosas. Pero lo que sí les puedo decir es que si tú tienes ya algún cementerio histórico en tu comunidad que esté en ruinas, podrías solicitar la reclamación de ese terreno, de esa parcela, y rehabilitarlo, porque podría también devolverle el respeto a los que están ahí enterrados y definitivamente darle la oportunidad a los que no están en el proceso. Sería más complicado, pero se podría hacer. Otra de las preguntas se relaciona con el costo.
Probablemente podrías compartirnos un poquito sobre el comparativo y el marco general de costos. Entendemos que nos vas a platicar de dólares, pero pues con eso nos daremos una idea. Definitivamente, el entierro verde, mucha gente piensa que lo de verde, nuevamente, se asocia con caro. Piensan que, o a veces piensan que es menos caro, ¿no? Y es menos caro. ¿Por qué? Porque hay menos productos. El costo de una tumba puede ser más caro dependiendo de la ubicación del cementerio y sus precios. Sin embargo, la regla general es, generalmente te sale como a la mitad, porque te estás quitando el proceso de embalsamamiento, el ataúd maravilloso, todo caro, y la bóveda de concreto. Entonces, hasta cierto punto en Estados Unidos yo diría que el promedio es de $2,500 en Estados Unidos, el tradicional, en promedio, ¿no? Incluyendo todos los gastos de la funeraria y los contenedores. Pero el natural es alrededor de 1,300 o 1,500. Sí estamos hablando de la mitad o probablemente menos de la mitad. Hay un ahorro significativo, pero nuevamente, lo que pasa es que estás eliminando muchísimas de las cosas que van en un entierro tradicional. Con eso tan solo es el ahorro de dinero. Uh-huh. Okay, Ed, next question. La siguiente pregunta. In how much time after the death must a body be buried without... ¿Cuánto tiempo después de la muerte se debe enterrar el cuerpo que no ha sido embalsamado? Varía nuevamente de ubicación a ubicación, pero les puedo dar la regla general que nosotros seguimos en los Estados Unidos. Generalmente el cuerpo debe embalsamarse únicamente si no se refrigera dentro de las 48 horas de la muerte. Lo que yo le digo a mis clientes, cuando tú hagas toda la disposición de tu funeral, asegúrate que tu familiar o la gente con la que lo vaya a hacer o el director funerario sepa qué es lo que se tiene que hacer y el tiempo que tienes. Yo digo, cuando alguien se muere, probablemente son pocas horas en las que deberías de empezar el proceso, porque nuevamente depende de dónde vives, la temperatura tiene muchísimo que ver, o sea, si hace muchísimo calor, hazte un favor y lo mejor es hacerlo lo más rápido posible. Pero en Estados Unidos la regla es 48 horas. Uh-huh. Quiero añadir a esta pregunta que una de las cosas que también estamos desarrollando con la Fundación Elizabeth Kubler-Ross del Centro de México es viendo lo de las leyes funerarias para permitir pues funerales en casa, que esto es una práctica que ya se hace en otros países y que seguramente aquí se hace sin pedirle permiso a nadie, pero técnicamente para estar dentro de las leyes y de estos requisitos, dependiendo de la temperatura y todo esto, es que se enfrían los cuerpos con ya sea hielo seco o con hielo. Entonces, hay muchas formas de poder hacer un funeral en casa que esté dentro de las reglas y de las leyes, que no requiera el embalsamamiento y que sea todo manejado y controlado por la familia y la comunidad desde el momento de la pérdida hasta el entierro verde. Vamos a ver, me voy a inglés otra vez. Okay, let's see. There's also... Oh, there's the question about whether... Tenemos esta otra pregunta. ¿Es obligatorio utilizar un ataúd en un cementerio tradicional? Según entiendo, y Wilka lo señaló hace un ratito, la regla general es que las agencias estatales y los municipios no hacen estos reglamentos, sino que lo hacen los cementerios. Cada cementerio hace su propia regla. Y la verdad, no sé de un cementerio que obligue el ataúd, pero sí la bóveda. Lo que yo podría decir es a lo mejor es que puedes pedir el reglamento de tu cementerio y ver si te obliga a tener la bóveda o si te obliga a tener
el ataúd. De todas maneras, puedes solicitar un entierro natural si puedes invertir la bóveda de manera que el cuerpo entre en contacto con la tierra directamente, ¿no? Y que el cemento quede por encima. Pero en realidad no tengo conocimiento fidedigno al respecto. Varía de uno a otro. Yo le añado a esta contestación que efectivamente en México no es necesariamente una ley porque es un hecho que en cementerios judíos permiten que la persona sea enterrada, ya sea en una caja de madera, en una, ¿cuál es la palabra? En la tela, o en una caja que no tenga la parte de abajo, o sea, que el cuerpo entra en contacto directo con la tierra. Esto es un hecho que sí se da en México. Entonces, regresamos al detalle de que es cuestión de reconocer qué es lo que es ley y qué es las estipulaciones de un cementerio para su propia conveniencia. Okay, so let's see, next. Okay. If funerals at home were legal, as we have seen. Oh, yes, funerals at home are legal. Yes, this is just a ¿Son legales los entierros en casa? Y hay un comentario de Janosh que dice que en el estado de Michoacán, los ancianos del área purépecha utilizan los cucuchos, que son como unas vasijas de barro, y ahí colocan a su ser querido muerto. Y también utilizan los petates, que es una especie de material orgánico entretejido que forma una especie de tapete y envuelven el cuerpo del difunto en el petate, perdón. Y lo interesante es que el uso de los petates y los cocuchos lo hemos dejado de usar. Es decir, que nos hemos alejado de las tradiciones y ahora los usamos como artículos de decoración, pero porque el petate se utiliza así, pero una de las razones es darle el uso real a estos petates, como se ha hecho de generación en generación, hace muchísimas generaciones. Una de las esperanzas que nosotros tenemos en México es lograr que podamos regresar exactamente a lo que tú señalas, a el escenario tradicional de un entierro. La verdad, creo que es algo maravilloso, es irónico, ¿no? Es irónico realmente, porque piensa un poquito lo que acabas de decir. Eso es algo hermosísimo cuando honraban a sus difuntos de esa manera y después se convirtieron en un artículo de decoración. Lo valoro mucho y por todas partes del mundo sucede lo mismo. Suceden las mismas circunstancias o similares circunstancias. Muchísimas gracias por compartir la tradición. Uh-huh. Okay, another question or comment. ¿Otro comentario o pregunta? Es una pregunta. ¿De qué manera puede uno deshacerse de los elementos fijos? O sea, en lugar de las tumbas o los epitafios, ¿cómo puede uno marcar el lugar donde está enterrada la persona? Ese es muy fácil. En un entierro típico, podrías decir lo que se considera como una roca nativa del lugar, que no se vea fuera del lugar, que sea parte del escenario y la incorporamos en el sitio y a esa la puedes grabar o le puedes poner una memoria. Y no necesita, o sea, no necesitan mucho mantenimiento ni nada. Otra cosa que también puede ser muy instrumental en proyectos de reforestación
es en bosques que han dejado de existir, es poner a tu ser querido y un árbol. Y entonces tú ya sabes que ese ser querido se ha convertido en ese árbol. Eso es muy popular. Y también lo que yo conozco como la lápida. Lo que le señalaba yo, por ejemplo, de los restos cremados, ¿no? Eso puede ser. Pero la situación ideal es que estás rodeado de monumentos naturales que en realidad no le dice nada a nadie más que a ti que sabes en dónde está tu ser querido. Una marca especial, un árbol especial, una piedra en especial. Sí, una de las cosas que nos llama la atención a nosotros en el entierro verde, especialmente para crear espacios de conservación de suelos, es que más allá del individuo estamos creando un espacio que está protegido y que literalmente representa a aquellos que vinieron antes que nosotros, que es algo de las tradiciones que ya teníamos antes, que es que agradecemos, honramos y hacemos ofrenda a todo lo que vino antes que nos permitió estar aquí en este momento y de disfrutar en este momento. ¿Qué más alineado con esto que tener un espacio que está perpetuamente protegido de que nunca va a ser otra cosa más que bosque o desierto, o sea, un espacio natural donde literalmente los suelos están alimentados y sostenidos por ellos, todos los que vinieron antes? Eventualmente vamos a morirnos los que nos acordamos de quién está ahí, pero como comunidad podemos siempre reconocer que este espacio contiene todo lo que vino antes y todo lo que hizo que la vida hoy pudiera ser posible. Okay, let's see. So there was a second question. Hubo una segunda pregunta. Nuevamente sobre el tema de regresar a las piedras que señalas en lugar de las lápidas, si son de manera permanente o si se pueden mover, ¿no? Y en relación del colectivo hay otra pregunta. Lots that were once cemeteries and ¿Cómo puede uno gestionar o administrar un cementerio que ha sido abandonado y reclamarlo? Es una excelente pregunta. Ya lo he hecho yo 5 veces en los Estados Unidos y actualmente todos son maravillosos rehabilitados. Lo más importante al respecto es, me imagino que hay todavía algún tipo de registro, ¿no? O levantamiento, pero si no es el caso, no es el caso en algunas ocasiones, pero mi sugerencia sería la siguiente, ¿no? Sin duda alguna, cierta porción de esa propiedad se usó como un cementerio, ¿no? Y debe de ser evidente por la apariencia, ¿no? Incluso si hace muchos años. Pero en los cementerios donde yo no estoy totalmente seguro en dónde puede haber restos humanos, tomo esa sección y la separo, porque no queremos molestar el sitio de algún difunto. Y empezamos por el área en la que probablemente la propiedad del cementerio, pero que no se utilizó como para entierros, ¿no? Eso sería la mejor manera de iniciar. Dejar el área que tengas duda que pudiera haber cuerpos ahí enterrados y porque obviamente esta área se tuvo como origen principal que ahí descansaran esas personas y trabajar en la otra área que les digo. Otra cosa importante que deben de ustedes saber, espero que también sea de esta manera en México y seguramente sí. En Estados Unidos, si tú quieres ampliar un cementerio, digamos que ya tienes un cementerio lleno, pero tienes una propiedad adjunta que están dispuestos a vendértela, como queda cerca del cementerio, puedes generalmente comprarla y ampliar el cementerio sin tener que cumplir con nada más, porque no estás rompiendo ninguna ley de derechos protegidos anteriores, ¿no? Entonces puedes ampliarlo porque es una propiedad adjunta.
pero para poder hacerlo de esa manera tienen que compartir linderos las propiedades. Okay, next question from Noemí. La siguiente pregunta es de Noemí. ¿Qué determina cuándo se llena un cementerio verde? ¿Y cómo decides cuándo dejas de utilizarlo? ¿O hay alguna manera de ir manejando la distribución de cuerpos? Excelente pregunta. Y hablo de mis propiedades. Se le da una escritura a la familia, entonces ese pedazo pertenece a esa familia durante un tiempo, entonces no lo podemos volver a vender, pero la hermosura es que se convierte en un espacio recreativo y que tú eres el creador del espacio recreativo, reduciendo el mantenimiento. Lo que esto quiere decir es que si vendes, por ejemplo, una tumba de $5,000 y la utilizas para ponerla en un banco para solo mantenimiento, pero esa propiedad no requiere el mantenimiento típico de un cementerio, lo que sucede es que has creado un fondo de conservación que lo tendrás para siempre. Y al crear el espacio, también creen lo que se conoce como este fondo de legado, donde depositas dinero que vas separando para gastos futuros de mantenimiento, sabiendo perfectamente que el mantenimiento será solamente una fracción pequeña de lo que requiere un cementerio tradicional. Entonces, con eso, tú ya tienes un ciclo de vida permanente. Entonces, eso se convierte en un espacio recreativo que lo va a poder valorar la comunidad al saber que ahí están sus antepasados, y lo que yo digo es que eso es lo que al cliente, a mis clientes les importa. Es como un museo de la vida que los difuntos enterrados ahí vivieron, ¿no? Y se comparte de una manera recreativa en lo que se crea naturalmente. ¿Pueden decirle a Wilka que tiene su micrófono muteado? I had muted myself, excuse me. So the question is, can green burials be established in a natural preserve? La pregunta es si podemos tener un cementerio verde en un área verde protegida, o sea, no en un cementerio. Y creo que más bien lo que queremos es encontrar áreas verdes conservadas para poner ahí el panteón. En los Estados Unidos, como cada 6 tumbas, o el tener 6 tumbas ya es una definición de panteón. Entonces te vas a convertir en un cementerio, lo quieras o no. Es decir, te vas a tener que someter a la tarea de tratar el espacio como un cementerio. Entonces yo creo que si vas a crear un espacio nuevo, yo creo que no hay nadie que no quisiera esa designación de área conservada. Pero la ironía es que el cementerio por sí mismo es el que está creando la conservación del espacio. Y los que están enterrados en ese espacio son los que de hecho están protegiendo el espacio, el área protegida. Es muy interesante, ¿no? Como al mismo tiempo el cementerio se convierte en un área protegida por defecto. Okay, the next question says, in Mexico, what places... La siguiente pregunta dice, ¿en México dónde hay permisos ya de entierros verdes? ¿Se requiere un permiso real? ¿Qué hicieron ustedes en Estados Unidos? Tal vez aplique lo mismo. Yo creo que aplica lo mismo, ¿eh? Esto es lo que ha pasado con el tiempo y de hecho
podemos agradecerles a nuestros antepasados porque tal vez no hicieron lo correcto. Es decir, durante muchos tiempos los panteones no estaban regulados por el gobierno, más bien por entidades religiosas. Entonces, desafortunadamente, las precauciones necesarias no se hacían, como decía yo, poner dinero en un fondo para el mantenimiento futuro. Y eso es lo que hace que vayan a la quiebra o los convierte en no viables. Entonces, yo quisiera creer que cada uno de los estados en México probablemente tiene o una comisión o una entidad regulatoria que regula los cementerios. En los Estados Unidos, por ejemplo, los cementerios religiosos no los regula el gobierno, ¿eh? Entonces, si tú vas como iglesia católica a tener tu propio cementerio, no necesitas permiso del gobierno. Pero si lo vas a hacer como una organización sin fines de lucro, una asociación civil, seguramente sí necesitas los permisos gubernamentales. Me imagino que en México tiene que haber ya algo que proteja no solamente a los que se entierran, sino a los deudos y también a los consumidores. Tenemos una pregunta que viene de Facebook y nos preguntan, de hecho ya lo platicaste, pero a lo mejor puedes platicar un poquito más al respecto. La diferencia entre el gasto por entierro normal, el gasto por cremación normal y el gasto en uno natural. De los tres, el más barato es la cremación. En Estados Unidos puedes cremarte directamente por $700, lo cual es muy, muy bajo. Y ahí las cenizas se entregan a los familiares y ya. En un entierro tradicional y un entierro natural, el de Estados Unidos generalmente había señalado $2,000, $2,500. Y probablemente por el hecho, una disculpa, pero no se alcanzaron a escuchar las cifras, pero es como la mitad, porque dejas de usar muchísimas cosas. En realidad, la opción menos cara es la cremación directa. Pero lo que trato de decirle a la gente, si económicamente no puedes pagar el funeral, porque definitivamente puede ser algo complicado, y tienes que cremar a tu ser querido porque no hay de otra, haz un recuerdo poniéndolos en un programa de forestación, enterrándolos en algún lugar, las cenizas, ¿no? Cada comunidad tendrá que ser distinto, pero creo que con eso estoy hablando de las generalidades. Bueno, ¿tendrán otras preguntas que quieran hacer? ¿Comentarios? ¿Evidencias? Alguien, ok. Déjame cambiar el canal. There's a comment from Cristina. Tenemos un comentario que viene de Cristina, quien señala, acabo de celebrar un contrato de cremación en Michoacán, sin embalsamiento, sin servicios y fueron 8,000 pesos en total, lo cual incluye el transporte de mi cuerpo a la cremación y una urna muy sencilla. ¿Estamos hablando de qué? ¿$400 más o menos? Sí, probablemente suena lógico. En Estados Unidos sube y baja, oferta y demanda. Pero puedo decirte algo que mucha gente no sabe. Conozco una persona fuera de Nueva York que se encarga de llevar a difuntos al crematorio y son solo $175 de la cremación en realidad, ¿eh? Eso no es tanto, ¿no? Mucho menos de lo que la gente pensaría. Pero
yo creo que $400 es un precio bastante justo por el servicio solicitado. Pero conviértete en un árbol después. Quisiera pedirte que platiques un poquito más sobre la diferencia entre un entierro verde normal y un entierro verde para reforestación y conservación. Si estamos hablando de 3 cosas distintas o 2 cosas distintas. Y también quisiera que nos platicaras un poquito sobre tu perspectiva de la idea que tienen que un entierro verde es que te conviertes en un árbol. Y a lo mejor ampliar un poquito cuál es la realidad, ¿no? De estos 3 que señalé en un principio. Y que nos puedas platicar un poquito más. Un entierro natural, si eliges uno de cuerpo completo, la definición total es la participación de la familia y lo que le haces al ambiente, sustentabilidad y pensando en el futuro, proveyendo para el futuro. Las personas que van a ser parte de esa ceremonia, los que van a llevar a su ser querido y lo van a colocar en esta tumba natural, no hay nada más maravilloso. Tú hacerlo con tus manos, es una gama de emociones, el coraje, la tristeza, todas estas cosas, el poder liberarlas ahí y poder convertirte en el punto de aceptación final del que se acaba de ir. Realmente es algo que faculta a los deudos. Es algo que no puedes recrear de ninguna otra manera. Y el que la familia pueda verte con una sonrisa genuina y darte las gracias, no que en los panteones tradicionales no les den las gracias, pero es otra manera de agradecer, el haberse sentido aliviados de del peso sobre sus hombros y haber podido celebrar la vida de su difunto, eso es importantísimo. Y por lo que se refiere a los proyectos de reforestación, nuevamente, se trata de qué es lo que tú quieres que sea lo último que tu vida diga. O sea, lo que le hemos hecho en la era industrial a la tierra, la hemos acabado, pero lo que hemos aprendido durante estos meses de la pandemia, y que yo lo he sabido desde hace mucho, es que la tierra se autocura. Y entonces no podemos regresar el tiempo, pero sí podemos cambiar lo que hemos hecho, lo podemos hacer muy rápido. Piensen, si tú terminas convirtiéndote en un árbol, es decir, te creman, pero una disculpa, pero por lo menos a mí se me fue la conexión con el ponente. Sí, al parecer está congelado, pero nos quedamos en suspenso. Vamos a ver si regresa. Le damos ahí un minutito, por favor. Gretchen, do you know where he was going with this? I think he was going that if you were ¿Tú sabes to lo que iba a decir, Gretchen? Creo que se refería a que si vas a utilizar las cenizas humanas para incorporarlas en un bosque, porque algunas personas quieren que sus cenizas estén en un solo árbol, pero las cenizas tienen muchas sales y si las pones solamente en un árbol, no necesariamente va a ser lo máximo para ese pobre árbol. Pero si tomas las cenizas y las incorporas en una área de preservación que ya es un bosque, no solamente estás nutriendo el bosque y el ecosistema interno del mismo, el subterráneo, sino que además estás creando esta imagen final donde estás pensando que tu último aliento sea el aliento de un bosque y que estés reintegrándote en el ciclo como el resto de los seres vivos del planeta.
Creo que ahí viene de regreso. ¿Me escuchan? I apologize. Les pido una disculpa. My phone turned off because Se apagó mi teléfono porque hace un calorón aquí, entonces tuve que usarlo ahora aquí. I'm not even De lying. hecho, acabo de meter el teléfono al congelador porque no sé si continúo con lo que en donde me quedé, porque sí me acuerdo dónde me quedé. Lo que yo les diría es, imagínense convertirse en una porción mayor, en un proyecto de reforestación, en un roble que vive cientos de años. ¿Qué le estás regresando al planeta? Entonces, estas son las diferencias básicas. Un entierro natural es para la familia, por supuesto, pero también uno de un terreno de reforestación. La parte de la reforestación es un plan un poco distinto. Mucha gente dice, yo quiero ser un árbol, yo quiero convertirme en un árbol. Y puedes convertirte en muchísimas cosas si estás en un entierro natural, que no necesariamente será un árbol. Probablemente estés alimentando todo un ecosistema y ese ecosistema se convierte en suelo. Feeds the Y forest. alimenta el suelo del bosque, ¿no? Hay muchísimas formas, ¿no? Pero creo que había una segunda parte en la pregunta, no sé si me lo podrías recordar, por favor. Yes, there was the differentiation between the plan. De hecho, sí, la diferencia entre la reforestación y hacer el entierro verde en cementerios conservadores. O sea, como que hay ciertas cosas que haces con el cuerpo distinto, ¿no? A mí también me gustaría entender mejor por qué son estas cosas distintas cuando estamos hablando de un entierro verde simple o conservación de suelos. Para serles totalmente honesto, yo no siento que el lugar donde, o sea, mi cementerio natural haga nada distinto en cuanto a preservación que un lugar de preservación. Y no quiero que se tengan que enfrentar a todas las cosas de gobierno, pero los expertos son los que te podrían dar más información. Pero una fórmula en realidad, en un entierro en un entierro natural están hablando a lo mejor de menos densidad. Pero en un entorno natural, el suelo se restaura solo. O sea, continúan cambiándose y las plantas siguen dándose. Es muy importante en el punto de conservación que te estás convirtiendo en algo mayor, en una organización que tiene una meta mayor, la conservación, ¿no? Y que tiene algo en perpetuidad, o tal vez no, pero que es un esfuerzo de conservación de suelos. Esa es la forma en que podría explicarlo mejor. Tenemos otra pregunta de Janosh. Aquellos que han recibido quimio o radio, hayan tenido que ingerir cantidades importantes de antibióticos o de otras sustancias farmacéuticas, ¿esto tiene un impacto negativo en el suelo, en los entierros naturales? Es una excelente pregunta y mi mejor respuesta es la siguiente. Aunque no lo creas, todas estas cosas se convierten en algo inerto. Un cliente un día me dijo que su papá tenía un reemplazo de cadera, que si lo podía enterrar en mi cementerio. Y sí, sí se puede. Porque el material también viene del suelo, ¿no? Todo lo que se utilizó para formar ese reemplazo se utilizó y se tomó de la tierra. Cosas como quimio, radio y medicamentos se harán inertes también, ¿no? El proceso de descomposición corporal los hace que sean inertes.
lo que le metes a un cuerpo al hacerlo, al embalsamarlo con el formaldehído, para poder estar también en esta bóveda de cemento y además el ataúd de metal, no permite que el cuerpo pueda deshacerse de sí mismo como lo hacemos en un ambiente natural. Por ejemplo, el agua que tomamos la tomamos filtrada. El suelo funciona como un filtro y también está filtrando todo esto que surge de la descomposición corporal. Entonces, hasta cierto punto, si tú filtras un agua, llega un momento en que tienes agua que puedes beber, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí. Yo creo que debemos de preguntarnos más bien qué no debemos poner en el suelo y no necesariamente qué haya dentro del cuerpo del individuo que no debería de ir en el suelo. Bueno, ¿tendrán alguna otra pregunta? Nos quedan 8 minutos. ¿Algo más que quieran compartir o preguntar? I'm asking the group if there are any other questions. We have 8 minutes, so if nobody says anything else, we can begin to close. So I'll go back into the Spanish for a moment. Okay. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues yo quiero tomar esta oportunidad para agradecerle a todos ustedes que estuvieron con nosotros, que han estado con nosotros hoy. Los invito a que sigan involucrados de alguna manera con el tema, ya sea que compartan de lo que han aprendido hoy con su familia, con sus amistades, con sus círculos, su comunidad, y que si les interesa y se sienten llamados a trabajar más activamente con este movimiento, que se pongan en contacto con nosotros de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en el Centro de México, porque estamos en proceso de desarrollar este plan para poder empezar a implementarlo aquí en San Miguel de Allende y para llevarlo con Ángela a la Ciudad de México y a Morelia con quienes están por allá. Y así vamos a hacer este cambio. Entonces, quiero agradecer a Ed y a Gretchen del Green Burial Council por apoyarnos tanto y están colaborando con nosotros. Y también los invito a que sigan el trabajo que están haciendo. Ellos tienen muchísima información en su página web. Es toda en inglés y pues igual vamos a trabajar con ellos a ver si se las podemos traducir. Y les voy a pasar el micrófono a Ed. Ed, I was just saying that maybe we need to talk about... Ed señalaba que tal vez debemos pensar en traducir el material del portal y vamos a ver cómo le hacemos. Pero además de esto, le he dado las gracias a ti, a Gretchen, al consejo, pero te paso el micrófono para que te despidas. Muchísimas gracias. Definitivamente sí quisiera que el Consejo se convierta en la organización internacional que debe ser y con muchísimo gusto acepto el apoyo de traducir la página de Internet. Para nuestros vecinos del sur, queremos estar aquí y queremos ayudarles a que el mundo vaya por un mejor camino. Gracias, Wilka, por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito a que adopten el concepto. Es especial, pero ustedes ahora forman parte de algo mucho más grande de lo que ustedes creen. Estamos cambiando el mundo. Y si ustedes pueden facultar a la comunidad en la que viven para lograrlo, los invito a que lo hagan. Yo definitivamente quisiera que la comunidad de Wilka se convirtiera en la primera comunidad con uno de estos panteones naturales certificados. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Me vieron por mi alberca, después supieron que mi teléfono terminó en el refrigerador y ahora estoy en este espacio. Muchísimas gracias por todo. Le quiero dar las gracias a ustedes también por toda su paciencia con esta nueva tecnología y estos nuevos mundos. Y vamos a tener la grabación en español por YouTube pronto y la vamos a compartir en la página de la Fundación de Facebook, porque tecnológicamente no logramos que se grabara en español en Facebook, pero bueno. Y le agradecemos a nuestra intérprete, Maritere, que fue fantástica.
Y pues con eso, pues sí, cualquier cosa, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas Thank gracias. you. Gracias. Thanks so much again. Bye.